Pero, Omara, en julio del 2019, a ti te expulsan de tu centro de trabajo. Y en ese momento, por esos días, se publica una entrevista que te hace Luzbeli a ti sobre ese hecho. Entonces, explícanos un poco cómo tú, sabiendo que había pasado eso, o cómo llega ella de nuevo a ti, o cómo aparece esta posibilidad que tú le das al medio y a ella de un poco, si se puede decir de alguna forma, reivindicar algo haciendo esa entrevista contigo porque te expulsan. O sea, háblanos un poco de eso. Mira, durante todo ese tiempo, Oscar me repetía sus sospechas de que era un medio que había pactado con la seguridad. Yo realmente no lo podía creer entonces y no lo creo ahora. Yo creo que es más bien un acuerdo tácito de preservación. Creo que es lo que hay. Claro que acaban siendo funcionales a la dictadura, sin lugar a duda. Y Iliana Hernández también me había hablado bien de Luzbeli Escobar. O sea, me había dicho que Luzbeli era una buena persona, en fin, teníamos amigas en común y le di el beneficio de la duda porque, vuelvo y te repito, yo sí creo que ella quería publicar. Si no, ella no se va al oncológico. Si no, ella no llama al IPK y ella estaba contenta con esa información. Lo que sencillamente la decisión la superó, ella no manda en ese lugar. Eso fue una decisión tomada por Reinaldo Escobar y Joanny Sánchez, no por Luzbeli Escobar, estoy segura. Ella ahí no decide absolutamente nada y de la manera en que ella me lo fue refiriendo y de la forma en que este señor, desconocido para mí, Reinaldo Escobar, se atrevió a tratarme, sencillamente ahí había una animadversión y tenía que ver con los peligros que ellos sospechaban. Es una cuestión de resguardo. Y pasó el tiempo, me habían hablado bien de ella y yo dije, bien, le voy a dar el beneficio de la duda. Ella vino a mi casa, aquí fue muy bien tratada, conversamos, nos reímos, ella se fue, publicó un artículo sin penas ni gloria, agradecida porque cubrió la noticia, yo le di acceso a que cubriera la noticia, pero después me he enterado de otras personas a las que le han ocurrido, nos hemos ido enterando de otras personas a las que le han ocurrido sucesos similares. Y entonces, sencillamente, ya no me puede quedar duda, pero vuelvo y te repito, o sea, no creo que haya sido Luzbeli Escobar quien toma la decisión final. De que fue partícipe del fraude, del engaño, lo fue. Indiscutiblemente ella fue el peón en el tablero, pero no fue ella quien dispuso que las cosas ocurrieran de esa manera. Ahora, lo que sí es esencial en todo esto es que hay aproximadamente 40 vidas que si en ese momento esa noticia llega a explotar en la NES, esos muchachos hubieran sido tratados. Y quién sabe si hoy estuviesen con vida o al menos con una calidad de vida, si es que están vivos algunos, con una calidad de vida superior, porque imagínate lo que es un tratamiento oncológico interrumpido en pacientes seropositivos y enfermos ya de SIDA. Imagínate lo que es interrumpir una terapia oncológica. Pues eso era lo que yo te iba a preguntar, que era la consecuencia directa de no haber publicado una noticia como esa en un medio con tanto impacto, que tanta gente lo lee y internacionalmente también tiene mucha penetración. Durante mi primer viaje a Miami lo dije, nadie me hizo caso. Hablé de la responsabilidad de los medios independientes, ya que la prensa oficialista responde totalmente a la dictadura y hay medios alternativos que se convierten en la voz de los que no tenemos voz. O sea, ¿qué pasa si el que se atreve a cruzar la valla, a saltar la valla de los miedos, de todo lo que la represión, las tremendas probabilidades represivas que vienen detrás de hacer una denuncia, de pasar por encima de los miedos, de enfrentar familia, amigos, estatus profesional? ¿Qué pasa si la persona va por encima de todo eso, se acerca un medio independiente y ese medio independiente lo deja solo en la estocada? O sea, ¿qué tipo de responsabilidad social, cómo se encara esa responsabilidad social del periodismo independiente en condiciones, en contexto de dictadura militar, que es lo que nosotros estamos viviendo?
cómo se encara esa responsabilidad social que hay con la sociedad civil independiente cubana, o sea, cómo ellos lo encaran, cómo ellos éticamente conviven con este tipo de acciones para salvar, porque las generalidades realmente hacen mucho daño. Una experiencia tan brutal como esta solamente la he tenido con 14 y medio, específicamente mediando Luzbeli Escobar, y la tuve después, en un momento determinado, que después cubrió, entrevistó a mi hermano en la finca. La tuve cuando mi hermano estaba ya preso, en 2018, la tuve con otro medio independiente. Un medio independiente que a veces tiene un comportamiento paraestatal, que es periodismo de barrio. Me acuerdo que me contacta una periodista por teléfono igual, me dice de venir, Ariel estaba preso, de venir a entrevistarme. Bueno, imagínate tú, o sea, un ecologista, un activista medioambientalista cubano, preso. Ya estaba incluso, creo que, declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, como activista ambiental. Y me llama como a los 3 o 4 días para decirme que no podía ser, porque también en consejo editorial se habían reunido y se había determinado que como ellos estaban aspirando a personalidad jurídica con la discusión de la nueva constitución, se estaba en ese momento en los debates de la nueva constitución, como ellos estaban aspirando a la personalidad jurídica, periodismo de barrio, no podían entrevistarme a mí y abordar el caso de mi hermano. O sea, el único medio independiente dedicado al tema medioambiental no podía ocuparse del ambientalista, doctor en ciencias biológicas por la Universidad de La Habana y por la UNAM. No podían ocuparse del caso de ese ambientalista preso, el único medio independiente. O sea, vuelvo y te repito, la responsabilidad social de estos medios que son la contraparte del periodismo oficialista, yo creo que tiene que ser empezarse a cuestionarse. Hay que empezar a cuestionar, hay que empezar a ventilar, a exigir transparencia, porque es mucho lo que arriesgamos los que no tenemos voces. O sea, no me interesa a mí hacer periodismo, yo soy historiadora de arte, yo soy crítica especializada en diseño, y no me interesa hacer periodismo. O sea, no es mi función social, pero quienes tienen esa función social e incluso perciben ingresos por esa función social, están de caras, y eso forma parte de la educación en ciudadanía, del curso pendiente de ciudadanía que tenemos pendiente los cubanos. La transparencia. La transparencia está recibiendo fondos en aras de que tienes que generar una confianza del denunciante, del que no puede contar con el respaldo oficialista, y entonces no lo puedes dejar en la estocada, porque es que esa es tu función social, y además cuentas con medios para eso. Esos medios provienen en su mayoría de grants, de ONGs, etcétera, etcétera, contribuyentes diversos, y la función social es esa, no la pueden dejar de lado. En este caso es muy delicado. En el caso de 14 y medio, en el caso del que yo fui protagonista, estamos hablando de la vida de personas. Estamos hablando de la vida sobre todo de jóvenes indefensos. Hubiera hecho la diferencia, Milanés, ya cuando Jorgito publicó lo que publicó en Diario de Cuba, pero además, ya te digo lo que le dijeron a Jorgito: la revolución no abandona a ninguno de sus hijos. O sea, ya nadie le iba a dar una entrevista, todo el mundo estaba sobre aviso. Y además, Omar, yo uno no solo la responsabilidad de las vidas de esos pacientes, que por supuesto es muy penoso, pero también la oportunidad de haberle dado esa estocada a uno de esos baluartes que tanto usa el marketing comunista de showroom del socialismo y de la izquierda extrema que es Cuba, ante tantos movimientos de izquierda del mundo que gastan tanto dinero, financian el régimen, mandando dinero, haciendo congresos, y lo primero que te dicen es: pero la salud, la educación son gratis, ahí no le pasa nada a un niño, los enfermos tienen tratamiento, mi tratamiento oncológico. Lo vi el otro día en un periodista diciendo en el noticiero que una señora le había dicho en la guagua que el bloqueo era y que el tratamiento de su hijo lo había cubierto completamente la revolución. Y en cuanto a la responsabilidad, cada cual en el rol que va cumpliendo en la sociedad. Yo como empresario, en el momento que tomo una decisión, tengo que saber
que si tomo una mala decisión, eso puede costarle el trabajo a mis empleados. Porque si mi compañía va mal o si mis compañías van mal, pues sencillamente, si yo caigo en alguna situación económica de mi compañía, inmediatamente para salvarla, una de las medidas es hacer recortes. Y los recortes pueden ser en nómina y eso va a incidir en familias, en escuelas de los hijos, en planes, en muchísimas, hasta en tratamientos también de medicina, porque, por ejemplo, en República Dominicana el seguro no te cubre todo. Entonces, yo creo que sí, y además es un poquito cínico porque no encuentro otra palabra, que en el caso, por ejemplo, del medio, inmediatamente que surgió o que tu hermano hizo la declaración en nuestro programa, durante la entrevista, inmediatamente fueron horas. Al otro día temprano había un tuit de Giovanni Sánchez diciendo que, como otras veces había dicho, sus flechas eran para un solo enemigo, que era la dictadura, y que a ella no la llamaran para hablar mal o desacreditar a opositores, periodistas independientes. Entonces está muy bien esa defensa como matriz de opinión para un poco blindar cualquier reclamo, cualquier denuncia o cualquier pregunta, que es la que yo le haría, en este caso, a un medio como 14 y medio. Si todas las flechas son contra la dictadura, ¿qué pasó con estas dos lanzas que te dieron? Porque hay más testimonios. Uno contra la corrupción, que te dieron todos los elementos, y otro como este, que era por salvar vidas de enfermos que estaban desprotegidos porque no le daban su tratamiento, cuando tanto se hace marketing político con eso del comunismo. Y, por supuesto, parejo a esa, contra ese estándar que siempre alza, esa bandera que alza el régimen totalitario de Cuba, de que todo se justifica, todo nuestro sufrimiento se justifica porque ellos son un Estado bueno y nos dan todo lo que en otros países carecen, como la educación y la salud. Entonces, tuvieron estas dos lanzas y no las tiraron. Esa sería una gran pregunta que ojalá tuviéramos respuesta sobre eso. Tú, hablando de esas supuestas lanzas que solamente son contra la dictadura, qué interesante, porque también agregaste el tema embargo, bloqueo.